Bienvenidos a Sapi, un espacio para caminar el alma en compañía. Somos dos amigas, madres, terapeutas y caminantes, compartiendo desde el corazón. Aquí hablamos de espiritualidad, de sanación, procesos, lo que nos duele o nos alegra el corazón, como un cafecito entre amigas. Si llegaste hasta aquí, tal vez tu alma ya sabía el camino. Respira, estás en Satvi. Iniciando esta nueva temporada de Satvi con energías renovadas, con el solecito que está entrando rico. Y pues bueno, tenemos hoy un tema muy interesante para las familias mexicanas y latinas sobre todo. Y pues Ale, ¿quisieras compartir algo de lo que vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de las abuelas, de las historias de las abuelas, vamos a hablar de un poquito cómo se van gestando todas esas historias de las familias, cómo vamos adoptando ciertos patrones, ciertas costumbres y ciertas lealtades, cosas que no hablamos, pero que por el simple hecho de nacer en una familia, en un sistema familiar, pues ya prácticamente desde que nacemos venimos programados y adoptamos toda esa información que se guarda, ¿no? Desde ahí, desde la familia. Y me gustaría empezar platicando un poquito de nuestras abuelas, específicamente porque muchas veces ahí se guarda mucha sabiduría. Eh, Básicamente, bueno, yo tuve mucha más convivencia con una abuelita que otra, pero aún así aprendí mucho de ella, también con una bisabuela, que también ahí es un conocimiento todavía más ancestral, ¿no? Cuéntanos tú también, Fabi, ¿con quién tuviste más cercanía? ¿Cómo fue tu convivencia con tus abuelas? Uy, el tema de las abuelas es algo yo creo que la figura de la abuela es como ya parte de lo que es la cultura de la familia en México, ¿no? Tráiganse su cafecito, está buena la charla. Pues mira, en mi caso, yo siempre fui más apegada a mi abuela materna. Con mi abuela paterna tuve muy poca convivencia realmente. Era raro porque, o sea, cuando yo la veía me abrazaba y se emocionaba, pero yo también decía, bueno, esta señora, pues yo ni la conozco, ¿no? O sea, yo como niña, pues me sentía invadida así de que me quisiera abrazar y que soy tu abuela y que quiéreme y así. Em, Ella venía de Michoacán, si no mal recuerdo, y pues también ella tenía sus creencias y tal, pero con la que yo siempre estuve más pegada fue con mi abuela materna. Ujú. Y aparte qué curioso, ¿no? Porque incluso hasta en el cine, o sea, lo que se considera como el cine de oro mexicano, ¿te acuerdas de estas películas de Pedro Infante y así, donde la abuelita era como la piedra angular de la familia, ¿no? Se sentaba a la Es cabecera, cierto, lo que la abuelita decía era lo que todos tenían que hacer, o sea, era ella el era punto de reunión. prácticamente, ajá, y prácticamente era la figura de autoridad, ¿no? Muy cierto, ahora que lo mencionas, muchas veces incluso hay familias que muchas veces dicen, cuando se murió la abuela, dejamos de reunirnos, ¿no? O la abuela Ujú. era la que nos unía, la que sostenía, la que como que convocaba a la familia, ¿no? Para estar cerca, para convivir, para ayudarse y todo. Y en muchas familias es cierto. Incluso en pocas familias, he visto pocas, que también es el abuelo. O sea, también Ujú. tiene también su peso, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito qué cosas nos decían las abuelas, a lo mejor entre frases, a lo mejor entre dichos, entre historias, que nos guardaba por ahí cierta información, cierta sabiduría. Y me gustaría que no sé, Fabi, nos contaras también un poquito qué frase te acuerdas mucho que te decía tu abuela, cómo lo abordaba y qué significaba para ella. ¿No? Uy, pues mira, Migi, sí tenía muchas frases muy emblemáticas, pero retomando un poquito lo que tú decías de cómo las familias se reúnen en torno a la abuela por lo general y no tanto como del abuelito, yo creo porque en algún lugar leí que la mamá es el corazón de la familia o de la casa, ¿no? Tiene mucha razón y no por menospreciar la figura del padre,
pero pues la Claro. mamá que te da la contención, te da el amor, ¿no? Te da como desde la gestación, ¿no? Ya está como este pulso de vida que siempre está conectado con la mamá. Y más aún cuando ya la mamá pues ya asciende a convertirse en abuela, ¿no? O en muchos casos en bisabuela, ¿no? Entonces ya realmente se puede decir que ese nuevo árbol genealógico parte de ella. Ella es la raíz. Entonces por eso como que es entendible de que toda la familia gira en torno a esta figura tan fuerte y que cuando se pierda, también se pierdan como, pues sí, los frutos, ¿no? O las otras partes de esta raíz. Regresando a tu pregunta, yo me acuerdo muchísimo que mi abuela cuando yo era niña y a mis tías también y todo les decía, por ejemplo, al momento de elegir pareja y tal, decía mucho, cásate con quien te quiera, porque siempre te va a querer. Porque si tú te casas con quien tú quieras, entonces tú lo vas a querer, pero él no te va a querer, o sea, él se va a ir con otra persona que él quiera, ¿no? Wow. Y eso a ella se lo decía su abuela. Y ella lo recordaba mucho porque mi abuela decía, yo tuve un pretendiente que me quería mucho, pero ya sabes, como que en la historia de todas las mamás siempre hubo un pretendiente guapo y dinero y lo dejaron por tu papá, ¿no? O por tu abuelo, así, ¿no? Como en toda Entonces, película mexicana, siempre te quedan con el que no es de tanto dinero, pero es muy tierno y es el más cariñoso, ¿no? exacto, ajá. Entonces, pues así era lo que ella decía y justo o sea, cuando hubo, por ejemplo, que a una tía se tuvo que divorciar porque pues ya no funcionó y ella le decía, ay, es que yo te decía, hija, cásate con quien te quiera porque siempre te va a querer, ¿no? Con quien tú quieras, ¿no? Y repetía eso y así, o sea, pero son programaciones que final, y más cuando te lo Sí, dicen desde muy pequeño, ¿no? Y no sabes qué sí. tantas veces se repitió en su linaje, en su vida, ¿no? Al punto de que muchas de mis tías de su edad, o sea, primas y todo, se quedaron solteras o viudas o así. Y es. Y como también muchas veces hasta dicen, ¿no? Que lo que dice la abuela también se vuelve un poco parte de lo que va a suceder, ¿no? Como un poco parte de condena, porque tienen esta sabiduría y como que hasta cierto punto a nivel energético también tienen un peso, ¿no? Como bien decías al principio. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, recordé mucho cómo mi abuelito y mi abuelita paternos me decían siempre, si te vas a casar, que sea porque vas a ser más feliz de lo que eres ahora. Mm. Y creo que esa programación, en lo particular, sí se me quedó mucho, que siempre me decían, es porque vas a ser más feliz de lo que eres ahorita que estás soltera, que vives con tus papás y demás. Pero pues también hay muchos tipos de creencias así, ¿no? En las familias. Hay quienes sí les dicen, cásate con quien tenga más dinero. Hay quienes sí les dicen, eh, cásate cuando te convenga. No sé, ¿no? Y no estamos hablando de que esté mal o bien, sino de que de muchas familias hay distintos puntos de vista y también en toda la familia se engloba una forma de percibir la vida, ¿no? Ujú. Esta parte en la que es la manera en la que interpretan la vida, en la que interpretan cómo vas a ser más feliz, cómo vas a estar mejor, y que muchas veces esta programación, como bien dices, Fabi, se hace desde que somos niños. Sí, Y, y desde aquí también me gustaría preguntarte cómo fue la historia de tu abuela desde ahí, qué otras cosas más te decía, y yo también aquí te voy acompañando con historias. pues por ejemplo, ahorita que mencionas la parte del dinero, también me acuerdo mucho que otra de las frases de mi abuela era, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Uf, Pero ya sí, si te pones un poco como a indagar más en este tipo de dichos, si tú he quieres, dicho. o sea, te Ujú, están hablando más de cómo vivían ellos siempre en un estado constante de carencia, de alerta, ¿no? O sea, sí, porque son frases heredadas, ¿no? Finalmente es una programación heredada, pero de qué nos así es. están hablando, ¿no?
de que en Y se sigue cualquier momento perpetuando. sí, o sea, en cualquier momento la familia podía desaparecer, en cualquier momento hoy podías comer, mañana quién sabe, ¿no? Entonces, siempre querer asegurar, ¿no? O sea, querer asegurar una pareja que te quisiera para que nunca te dejara desatendida, una pareja que fuera próspera económicamente para que para que el hambre no entrara por la puerta, ¿no? Y no se fuera el Ujú. amor no se escapara el amor por la ventana. Entonces, se me hace muy, muy fuerte, hasta cierto punto muy violento, con qué nivel de, ay, llegó un camión aquí, con qué nivel de persecución o como de estado de alerta constante vivían, ¿no? Vivían las mujeres que nos antecedieron. Así es. Y eso lo trasladaban a todos los niveles, ¿eh? O sea, por ejemplo, Uh-huh. eh, yo veo que todavía mi abuelita en los últimos años de vida de mi abuelito todavía se arreglaba y se pintaba la boca y todo, aunque ya los dos ya muy grandes, y decía, es que no me gusta que tu abuelito me vea así, es que no me gusta y siempre Oh, como que esta parte de si no me arreglo, si no me veo bonita, si no tal, me voy a quedar sola, ¿no? Me va a dejar. Y es que, a ver, o sea, vámonos un poquito más atrás, y no sé si llegaste a ver, no sé qué tan verídico sea o no, el manual de la buena esposa. ¿No lo llegaste a ver de los años 50 en el que te eh, daban ciertos lineamientos, ¿no? Así como te decían, por ejemplo, ten a los niños bien arreglados porque tu esposo va a querer llegar y verlos súper bonitos, una cocina bien, cuando llegue tu esposo no lo aturdas con problemas, ya sea económicos de la casa o de los niños, que sea un santuario de paz, o sea, todo esto que englobaba eh, cómo ser una buena esposa y todo esto que englobaba hasta cierto punto reforzaba todas estas creencias que has estado comentando ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, cásate con quien te quiera más que lo que tú lo quieras a él, cásate con quien te pueda dar una estabilidad, pero tú también por este lado te toca esta parte, ¿no? Te toca esta parte de cuidar, te toca esta parte de atender, de de contener sostener la y de casa, sostener. Uh-huh. así es, y cómo nuestras abuelas crecieron con esto, ¿no? Y ahora vámonos un poquito más a sus historias de vida y seguramente muchas cosas que se aguantaron, que se tragaron, que después se volvieron síntomas, que muchas cosas que, híjole, yo creo que ahora nos cuestionaríamos, ¿no? En la actualidad, pero esas creencias y esa programación sigue estando por ahí en nuestro Uh-huh. inconsciente. Sí, totalmente. O sea, porque también nuevamente partimos de ciertos episodios de violencia que hubo en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el manual de la buena esposa que viene después, viene en la sociedad de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se estaba, sobre todo las familias americanas, se estaban recuperando, ¿no? Estaban queriendo cómo hacer su patrimonio y tal. Entonces, ¿cuál era el papel de la mujer? Bueno, estar en la casa y tener al marido contento porque él era el que estaba proveyendo, ¿no? Así En los es. países latinos, en nuestro país, ¿qué era, no? Era también la parte de el hombre tiene derecho a todo porque él es el hombre, ¿no? Él es el que sale al campo, él es el que sale a trabajar, él es el que se fue a la guerra a pelear, ¿no? Y la mujer, así calladita, se ve más bonita, ¿no? O sea, como dices, la mujer la boquita pintada, pero en su casa, ¿no? Y no opina, no dice, no nada, ¿no? Y pues sí, si bien les iba, encontraban una pareja que las quisiera, las respetara, pero si no, pues Así ahí se es. enfrascaban en relaciones bien canijas, de que el abuelo podía tener otras dos familias más y la abuela podía saber y no decirle nada porque estaba mal visto que ella se separara, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Si el abuelo era el que había trabajado siempre, ¿no? Oh, Y ya como sí. tú dices, toda esta controversia y todo empezaba a devenir y a generar una serie de emociones no resueltas, Ujú. resentimientos, amarguras, que Sí. finalmente eso va permeando también en las otras generaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a mí me acuerdo del lado de mi abuelo paterno, también tienen una historia ahí medio turbia. Todas las mujeres están solteras. O sea, no hay Una como que lealtad ahí. digan, ajá,
O sea, también, y lo que dicen es que, por ejemplo, la abuela de mi mamá, del lado paterno, o sea, la mamá de mi abuelo, ella era una señora de un carácter muy fuerte y era muy canija. Y el abuelo también era canijo y tenía sus que veres y todo, pero la abuela no se dejaba, ¿no? Y no en el sentido de que ella dijera, yo también voy a loquear, sino como que ella se las cobraba, ¿no? Así, pero ella realmente sí llegó a ejercer ese poder de control, así como de decirle al abuelo, bueno, tú haces lo que quieras, pero en la casa mando yo, con mis hijos mando yo, y en la vida de mis hijos también voy a mandar yo, ¿no? Y todos vivían con ella, los hijos, las hijas, porque no dejaba ir a nadie. Y finalmente, Oh, wow. creo que solamente de todos los hijos que tuvieron, solamente uno conservó el matrimonio hasta cierto tiempo, porque ya siendo adultos mayores, se divorció. Pero de ahí en fuera, hijas, nietas, sobrinas, es un linaje de mujeres solas. Wow. Ujú. Y cómo sí se va repitiendo estos patrones y estas cosas. Y hay pocos que le llaman un poco ahí la oveja negra que se atreven a romper estas lealtades, que se atreven a romper eh, pues estos contratos invisibles, Ujú. ¿no? No hablados, pero muy decretados, ¿no? Sí. Y, y desde aquí, le comentaba un poquito a mi amigui acerca de los campos mórficos, ¿no? Que los descubrió por ahí eh, Rupert Sheldrake, y básicamente habla de todo esto, ¿no? De cómo las familias van englobando cierta información. Es como si una familia guardara una biblioteca de información de todo el linaje, ¿no? De todas las percepciones, de todos los traumas que no hablaron, de todas las emociones que se quedaron ahí estancadas, y todo esto tiene, pues hasta cierto punto, un peso energético y un peso biológico en el que la información que no quedó ahí resuelta del pasado, de todo lo que decías, Amigui, de amarguras, de malos tragos, de cosas que se hacían, de resentimientos y demás, todo eso se quedaba también en esta memoria de la familia, ¿no? En esta memoria del clan. Y pues hasta que alguien de la familia se atreve a mirarlo, se atreve a levantar la mano y se atreve a cambiar la historia para que también sea como un parteaguas para las futuras generaciones, ¿no? Esto lo dijo muy bien y le puso el nombre de campos mórficos. Básicamente se relaciona a toda esta información que se queda ahí en la Ujú. familia. Y aquí quiero poner un ejemplo de cómo se rompían estos patrones, y no se me viene nadie mejor a la mente que mi bisabuela, una mujer estoy hablando de finales de 1800. Todavía me tocó conocerla, ella falleció por ahí del 2003, más o menos, casi a sus 100 años. Y ella, obviamente, siendo una mujer, ella era originaria de Guanajuato, y quiero poner este ejemplo porque se me hace muy disruptivo para su época. Ella era una mujer originaria de Guanajuato, eh, por ahí no me acuerdo bien el nombre del pueblito, pero básicamente ella se casó muy chiquita, obviamente, con un señor que ya era viudo, que ya era grande, eh, y ella rompió la historia, rompió el patrón, pero les voy a contar un poquito también del contexto de sus papás y un poquito más atrás, ¿no? De cómo cuando tus papás tienen otra percepción de la vida, otro entendimiento y otra apertura, ayuda muchísimo a que la historia se pueda cambiar, ¿no? El papá de mi bisabuela era el encargado de una hacienda de ahí de Guanajuato y tenía acceso a toda la hacienda prácticamente. Y les estoy hablando de que alguien de 1800, ¿no? Él y su esposa, que sería aquí como mi tatarabuela, tuvieron dos hijos, un hombre y una mujer, la mujer mi bisabuela y el hombre, ¿no? Este, y básicamente ellos vivían allí, en la hacienda, ahí los cuidaban y todo. Mi abuelita me contaba de historias de cuando en la época de ahí de la revolución, estaba como, pues era como una niña, la escondían entre los costales de grano y todo eso para que no se las llevaran. Imagínense el miedo implantado desde ahí,
No pasaba Pancho Villa, ¿no? Y sus guerrilleros. Sí, todos los que estaban ahí en ese movimiento, y pues también uno que otro malandrín que también aprovechaba pues para saquear, ¿no? No todos estaban como en las mejores condiciones de, ay, sí, lo vamos a hacer por el bien del país, no, había de todo, ¿no? Y ella me contaba cómo la escondían en el piso, ponían incluso hasta loseta, tapete y todo, y la metían abajo del piso con los costales de grano que guardaban para que su familia pudiera subsistir ante esas épocas tan difíciles. ¿Se imaginan toda la programación que quedaba ahí, todas las emociones de lo que se enteraban y todo? Y bueno, ella, su papá le decía esto, fíjense nada más, su papá la visión que tenía desde ese entonces, ¿no? Son estos casos que son garbanzos de libra, dirían las abuelitas. Su papá le decía, hija, vete a la biblioteca y ponte a estudiar. O sea, se imaginan, todavía hay papás que hoy por hoy no le dicen eso a sus hijas. O sea, está cañón. Entonces ella desde muy chiquita aprendió a leer y leía demasiado, se enteraba de cosas, leía, aprendía, le gustaba también mucho leer de ciencia y todo, ¿no? Obviamente ella pues crece con otra percepción, pero al mismo tiempo pues obviamente había costumbres y deberes, estas cosas que así se usaban en esa época. Se casa con esta persona, obviamente empezó a llevar una vida pues muy triste con esta persona, obviamente no era feliz, se dio cuenta de que no era lo que quería, tuvo 2 hijos y, y ella decía, lo que sí yo no pude perdonar, o sea, sí era un hombre violento, sí era tal, tal, pero lo que sí ya ella fue como que la gota que derramó el vaso fue cuando le empezó a llevar hijos que este señor tenía con otras personas. O sea, y así Wow. como que ahí fue donde dijo, yo ya no lo puedo soportar más, con todo lo que ya traía, ¿no? Yo ya no lo puedo soportar más, agarró a sus hijos, a sus papás y se va a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la intención de irse a Estados Unidos, ¿no? Obviamente pues ya ella se quedó allí, allí hizo una vida y todo, se van todos, se van los abuelos, se van con sus hijos y se va ella, y cómo son estas historias, ¿no? Cómo se queda esta impronta de irse. Y por ahí me parece que el hermano de ella, nomás tuvieron 2 hijos, fíjense, para la época tener 2 hijos eran muy poquitos, ¿no? Pero Ujú. tenían otra conciencia. Y, y no estoy hablando de que esté mal que tuvieran muchos, muchos hijos, pero era lo que ellos decían, bueno, son los hijos que en este momento podemos proteger, sostener y todo, y más por las diferencias, por las circunstancias de lo que estaba ocurriendo en México de ese entonces. Se va a Ciudad Juárez, Chihuahua, era una ciudad de paso, era una ciudad donde pues era un pueblito, digámoslo Sí, así, no había casi nadie lo nada. tomaba. Sí, casi nadie lo tomaba para hacer una vida ahí. Y ella se queda, se pone a trabajar, a sacar adelante a sus 2 hijos. O sea, eso es muy disruptivo. Estamos hablando de alguien de 1800. O sea, haber dejado al esposo y haber buscado una posibilidad de ser feliz y tal, creo que era algo digno de honrarse, ¿no? O sea, justo partir este patrón que pues a lo mejor desde sus abuelas, tatarabuelas no tenían, ¿no? Se va, rehace su vida, se vuelve a casar y tiene más hijos y todo, y ya vivió una vida más pacífica, más tranquila con una persona que la amaba, la respetaba y a su entender y a su percepción y todo, porque pues obviamente por la época son otras ideas, pero ya la apoyaba y todo, ¿no? Entonces, son estas historias que dices, wow, o sea, cómo desde todos los tiempos siempre han habido personas que rompen estas lealtades, que rompen estos patrones y que Ujú. se atreven como a cambiar la percepción, ¿no? Y a dejar ahí un camino, como tú bien me decías, ahorita de la familia que contabas, que solo uno se atrevió a irse, ¿no? Imagínense Ujú. si no hubiera tenido a lo mejor mi bisabuela el apoyo de sus papás de decir, sí, hija, si no eres feliz, vámonos todos y te apoyamos con tus hijos y tal, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y Es ya que de también ahí, es eso, tuvo el apoyo de ujú, su árbol, o sea, de su raíz, que su raíz decidió ver lo mejor para su hija, ¿no? No seguir con este patrón de es tu esposo y te tienes que aguantar, sino de que sí, vámonos, no eres feliz, vámonos.
sin importar los valores de la época, lo que dijeran las otras personas, o sea, si vamos a empezar de cero. Así es. Así es, y creo que mucho de eso fue porque tenía otra preparación, mucho de eso fue porque tenían otro entendimiento ellos, otra percepción, y eso fue lo que ayudó muchísimo, muchísimo a tener esa valentía de poder tomar esas acciones, ¿no? Y pues así conocemos muchas historias, ¿no? Conocemos también la historia de la abuelita que toda la vida se quejaba del abuelo, pero no lo dejaba. Y las hijas crecen con esta información inconsciente en la que, pues, amar es aguantar. Amar es perdonarlo todo a pesar de pasar por encima de lo que yo quiera o sienta, ¿no? Como Entonces, dicen las abuelas, es mi cruz, ¿no? Y así de, pues es tu cruz, así es, fíjate, qué no fuerte tiene la por qué, palabra, ¿no? Ujú. ¿sí? Y cómo desde esta, entre comillas, aceptación, pero más que nada, pues también un poquito, ay, pues un poquito también ahí como, pues como no querer atravesar esa parte incómoda, ¿no? Que ameritaba mejor irse. Y yo Yo entiendo, diría más porque bien muchas veces, resignación, ¿no? No tanto ah, aceptación, sino como de sí, que, no, no, bueno, no, pues muy entre ya estoy comillas, sí. aquí. Ujú. Pues sí, ya es lo que me tocó, ¿no? Es lo Ajá. que me tocó y no hay manera Es de la cambiar cruz eso. que me tocó, ¿no? Así es. Y hoy por hoy sabemos que básicamente podemos elegir todo, pero obviamente pues ahí siempre hay una parte incómoda, ¿no? En todos sentidos, es incómodo quedarse, pero también es incómodo irse, o al eliges, ¿no? De estas dos posibilidades. Y eso aplica para todo, para relaciones, para justo estas lealtades con las familias. Hay quienes dicen, bueno, pues yo me trago la incomodidad que es aceptar lo que mi mamá me diga o mi abuela o sí, porque no me puedo ir, ¿no? O no quiero y no decido irme, Ujú. ¿no? Entonces, muchas veces esto se aplica para todo, para relaciones, familia, para trabajos también, por ahí que hay grandes lecciones desde ahí, este, para cosas que queremos llevar a cabo, ¿no? Pero sí, indudablemente esas programaciones que dejan las abuelas sí son un parteaguas para el sistema familiar. Yo desde ahí quisiera ser una abuelita que rompiera ahí ciertas cosas, pero pues Pues yo ya, creo que desde que ya poco a eres poco. consciente de que existe esta programación, ya nosotras también estamos siendo bastante disruptivas, ¿no? O sea, cortar con estas alianzas. Fíjate que ahorita que estabas contando la historia de tu bisabuela Migi, me acordé cañón de la película de Coco. ¿Te acuerdas de la abuela Coco? O sea, que la mamá, ¿cómo era Sí, de que ella guardó tanto ese rencor en su corazón de que creía que el esposo se había ido, que el esposo era mariachi, ¿no? O sea, si alguien no ha visto sí, Coco, básicamente es de una familia que tiene prohibidísimo escuchar música porque la abuela había enseñado que no podían escuchar música. La matriarca, se podía decir, era la bisabuela, que era la mamá de la abuela Coco, y ella fue la que había puesto esta prohibición de la sí, música puesto ahí. porque, ajá, porque su esposo era mariachi y se fue. Aparentemente se fue, ya luego se descubre que murió y shalala. Pero finalmente esta herencia de repudio hacia la música, como hacia la alegría y todo, se fue pasando por todas las generaciones hasta que llega Miguel, al nieto, ¿no? Que él tiene esta venia de querer ser músico, de querer romper ese patrón con su familia, ¿no? Y bueno, todo lo que Ah, pasa y así, pero, o sea, se me hizo justo, así tal cual, ¿no? De que toda la familia no podía oír música, pero ya no sabían ni por qué, solo porque era la regla de la casa, ¿no? O sea, de que así, esto se va a hacer así y así va a ser, ¿no? Y eso aplica así. en todas las familias, ¿no? En la tuya, en la mía, existe una regla no escrita de un contrato que vete tú a saber desde cuántos años ha estado, ¿no? Y como tú dices, se impregna en nuestras células, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esta frase que dice, o sea, que tienes de memoria celular, porque creo que es tal cual, ¿no? O sea, tú ya aprendes, naces predispuesto a, no voy a oír música, ¿no? O el matrimonio es sufrimiento, o va a haber carencia, ¿no? O los hombres todos te son infieles, ¿sí me explico? Y de ahí Sí, empiezan estas ideas heredadas y el linaje se va expandiendo y se va haciendo más fuerte. totalmente, totalmente. Y
Y fíjate que ahora que lo mencionas, qué bonito ejemplo pones, porque creo que muchos pueden ir a ver esa película y verlo con esta perspectiva, ¿no? Desde las constelaciones familiares, cómo, cómo podemos a través de observar nuestra historia familiar, cómo podemos observar ciertas cosas que se están repitiendo, ciertas cosas que se cambiaron del orden, de la jerarquía de los integrantes de la familia, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos en esta película cómo la abuela funge un papel de madre para todos. Aunque el niño tenía sus propios papás, la abuela era quien decidía eh, todo para todos, ¿no? Ujú. Y justo ahí se enlaza también un poco historia que me encanta de Disney, que es la película de Encanto. Creo que retrata muy bien cómo eran las historias de las abuelas y cómo influían en lo que iba a venir en la historia de las siguientes generaciones. Por ejemplo, esta película de Encanto, donde vemos muy bien retratadas las constelaciones familiares nuevamente, y vemos cómo la abuela, a través de que ella va contando su historia en una parte de la película, vemos cómo eh, cómo se muere el abuelito, eh, le, lo desviven, por así decirlo, Sí. y, y cómo, y cómo ella se queda con todo ese dolor guardado y ella jura que va a proteger a sus bebés y ella jura que va a tener la fuerza para sacarlos adelante y tal, y surge el milagro, ¿no? Que este milagro es cómo la magia se integra y cómo la magia hace que pues tengan un lugar donde vivir, donde puedan hacer su vida y donde puedan ser felices, ¿no? Pero como desde ahí la abuela, como tiene este papel de peso de yo me hice cargo y yo llevé todo sola y yo pude sola, porque también está la otra parte, ¿no? Está la abuela que se aguanta, la abuela que se guarda todo, la abuela que eh, por amor se queda, entre comillas, o por aceptación o resignación, como decíamos ahorita, y está la abuela que yo me encargo de todo y yo soy la fuerte y yo soy la que voy a poder con todo y tal, y vemos justo estos clanes de familias donde las mujeres demeritan a los hombres, donde justo les Ujú. quitan este papel Sí. de su compañero de vida y se adoptan más bien como, pues sí, como un hijo más, o no sé, le quitan esa jerarquía Ujú. de su poder masculino también, ¿no? Y justo esta Sí. abuela de esta película, justo desde ahí, ella decidía todo y pasaba por encima de los deseos de todos. Si vemos a cada miembro de la familia, era muy así, ¿no? Como que ella decidía y luego decidía con quién se iban a casar y luego los presionaba un poquito desde ahí de, ay, van a seguir la generación de milagros, ¿no? De personas mágicas, de que vamos a seguir poniendo el don en servicio de la comunidad y ciertas cosas, ¿no? Y justo vemos a la muñequita esta, creo que se llamaba, este, no era Luisa, era la otra, Isabela, ¿no? Que se quería, que la iban a casar con alguien que no quería, ¿no? Y justo vemos hasta la oveja negra, que es justo Mirabel, la que empieza a romper con eso y la que regresa el equilibrio a toda la familia y a pesar de no tener ningún don, por así decirlo, ella es la que en cierta parte rompe ese patrón y le regresa como que a cada quien su espacio, su equilibrio, entiende la historia de la abuela, la honra, viene porque, digo, observa por qué su dolor, observa eh, por qué se comportaba de esa manera y cuál había sido la creencia, ¿no? Que en este caso la creencia había sido, pues yo me hago cargo de todo, yo puedo con todo. Y todas estas creencias que justo bien dices, Fabi, que te gusta esa frase que tengo de memoria celular, se van quedando en la memoria celular y se va repitiendo hasta que se pueden terminar de digerir, hasta que se les puede dar un espacio y regresa todo el sistema familiar a un equilibrio nuevamente y se cambia la percepción que hay desde ahí. Es increíble porque con algo tan sencillo como poder acudir a alguna terapia así, ¿no? A poder entender la historia es lo que cambia finalmente toda la percepción familiar y cambian los patrones. Entonces, esta película también me encanta, creo que ha sido de mis favoritas de Disney. No sé si tú ya también la has visto, Amigui. Y tiene mucho retratado ahí. La verdad es que sí retrataron muy bien, junto con Coco también, Una retrataron muy familia bien latina. la familia latina, exacto, así justo Porque así. aparte, Amigui, de Encanto se te olvidó la parte de Bruno.
O sea, de que no se hablaba de Bruno, ¿te Sí, acuerdas? el Ya ni excluido del sabían clan familiar. por Sí, qué fregados no se hablaba, pero como era el excluido, era así, casi, casi como escupirle a la abuela, si se lo mencionaba, ¿no? Y cuando pasan a Bruno, realmente vive su vida bien tranquilo. O sea, él es así como de, ¿sí te sí. acuerdas? O sea, que sale creo que de una Ujú. pared o no sé, pero él así de, pues yo siempre he estado aquí viviendo la vida tranquilo, relájense, ¿no? O sea, y es cuando dices, todos tendríamos que ser como Bruno, ¿no? ¿Por qué estarte martirizando queriendo ser parte de un clan cuyas ideas ahorita Perteneciente. ya no funciona, ¿no? O sea, para ti, si te hace ruido en todos tus campos, si no te sientes a gusto, es porque ya no funciona ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no Sí. lograr cortar? Y era justo lo que también quería abordar ahorita. Cuando ya Ujú. te haces consciente de que lo que se ha repetido en tu familia no lo quieres para tu vida, de que tú decides hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, lo que yo contaba de la familia del lado de mi abuelo, si todas las mujeres están solteras, ¿no? Y que dijera, no sé, alguien pegada a ellas, ¿no? O yo, por ejemplo, así de, yo no quiero repetir esto, ¿no? Yo quiero hacerlo diferente para mí y para mi familia, ¿no? O para los que vengan después de mí. Entonces ahí, ¿cómo se pueden empezar a romper estas lealtades? O sea, ¿cómo puedes tú ahora sí que reiniciar el ciclo? Fíjate que muchas veces eh, yo diría que sí te puedes dar cuenta desde la parte consciente, ¿no? Puedes ver ciertos patrones que se van repitiendo y dices, ah, caray, o sea, mi abuelita es divorciada, yo soy divorciada, mis hermanas son divorciadas, mis primas son divorciadas. A ver, y no desde que esté mal o bien, sino desde que hay algo en común, un patrón en común, ¿no? Justo lo podemos empezar a observar y empezar a cuestionarnos por qué, cuáles fueron sus historias, ¿no? Hay veces que sí podemos tener acceso a ellas y hay veces que pues no sabemos muy bien y desde aquí también se abordan secretos familiares, ¿no? Que esa es otra historia, pero muchas veces observamos, ¿no? Por alguna o por otra razón, todas tenemos el mismo final, ¿no? El mismo, entre comillas, destino. ¿Por qué? Justo ocurre porque hay ahí una creencia insertada en tu memoria celular, algo que en tu biología, que la biología de tus ancestros registró como, como un comportamiento, como una información, como una memoria emocional que de cierta forma ha ayudado al clan a sobrevivir. Entonces, desde ahí venimos con esa programación. Es como, por ejemplo, eh, si en algún momento algún tatarabuelo lo mataron de alguna forma inesperada, se queda esa memoria celular en la familia, ¿no? Y aquí es donde la familia dice, híjole, es que en cualquier momento puede pasar algo inesperado que sea muy doloroso y muy impactante. Entonces, ¿qué hago? Todo el tiempo estoy en alerta. Y vemos a las familias que no disfrutan, vemos a las familias que todo el tiempo están en ansiedad, vemos a las familias que les cuesta mucho disfrutar, tener alegría y ciertas cosas, ¿no? Pero luego muchas veces no se dan cuenta. Y esto lo podemos observar a través de distintas herramientas, lo podemos observar a través de una hipnosis, lo podemos observar a través de una constelación familiar, lo que a cada quien le resuene, pero sí hay forma de ir a esa parte del inconsciente en donde se puede observar desde dónde viene esa historia y muchas veces estos miedos, estos traumas, esta repetición de patrones no viene del presente, sino que viene de una memoria más atrás. Y justo es parte de cada quien y es una corresponsabilidad de cada miembro de la familia observar estos patrones, poderles dar un espacio y poderlos resignificar para que las siguientes generaciones no los sigan repitiendo, porque de otra manera se sigue quedando esa creencia inconsciente de todo el tiempo tengo que estar en alerta y vemos a que la primera generación fue la que sufrió dolorosamente esta situación, la segunda generación lo vive de otra manera como de, bueno, pues entonces todo el tiempo estoy amargado, la tercera generación lo vive a través de la ansiedad, o sea, cómo se va modificando la sintomatología, pero finalmente la creencia sigue
enraizada en el ADN y se sigue pasando. Y sigue la biología diciendo, bueno, si no lo resuelves tú, le toca resolver a la siguiente generación. Y si no lo resuelve a la siguiente generación, se va pasando así. Y lo decía yo mucho en un video que acabo justo de subir por ahí en las redes, es no esa manera de condena. Lo que ocurre es que la biología dice, bueno, lo que ya no alcanzamos a resolver en esta vida, a reparar, pues que se repare en la que sigue. Y siguiendo este principio de toda esa energía, de todas esas emociones, de toda esa información, no se destruye, se transforma y se pasa a la siguiente generación para que la siguiente generación tenga la oportunidad de repararlo y de resignificarlo. Entonces, me preguntaba mucho ayer una paciente, oye, Ale, ¿y yo cómo le hago? Porque quiero resignificar una creencia que traigo de un miedo de mis ancestros, que justo fue a estos eventos inesperados. ¿Cómo le hago para resignificarlo? ¿Cómo le hago para sanarlo y repararlo? Porque yo ya tuve hijas. ¿Tenía que haberlo hecho antes de tener hijas? No, no necesariamente, porque como decíamos, a través de este campo mórfico que se queda, esta biblioteca que va alrededor del clan familiar, se queda esa información y desde ese campo se repara. En este caso yo uso la herramienta de la hipnosis, pero se repara y entonces la familia regresa a ese equilibrio y lo puede resignificar y tener una nueva creencia que sí sea más adaptada a esta época, porque muchas veces nos pasaban las historias de los abuelos, y bien decías, Fabi, de abuelos o tatarabuelos que de repente estaban como en la familia de Coco, que se fue el abuelo a buscar su sueño y en ese inter pierde la vida y justo nadie supo qué pasó. Y así pasaba mucho antes, ¿no? No había manera de enterarse qué pasaba. Entonces la abuela, ¿cómo lo vivía? Me abandonó, me dejó con 6, 7 hijos y desde ahí esa historia dolorosa, ese trauma, ¿no? Y desde ahí esa creencia, los hombres abandonan, no puedo confiar, no puedo, eh, no puedo formar una familia que me haga sentir segura o estable porque algo va a pasar. Y se sigue Y pasando. tengo Y que lo estar en vemos ahí a alerta través. siempre. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, si no es hasta después que se hacen estos ejercicios, que se va a esa memoria celular y se observa qué ocurrió, y muchas veces desde ahí podemos develar información de es que no es que se haya ido, es que le pasó esto, o es que no es que los haya abandonado, es que perdió la vida, ya no pudo regresar o lo que sea, ¿no? Y como estas improntas tan fuertes justo se van quedando ahí en el campo de la memoria de la familia, en el campo mórfico, en esta memoria que se queda y se sigue pasando a través de generaciones, pero sí hay manera de resignificarlo, sí hay manera de sanarlo, esa es la buena noticia, y de una forma muy suavecita. Entonces, pues es chamba de cada quien poder indagar en su sistema familiar, poder indagar en uno mismo para poder ir subsanando todas estas cosas que se quedaron sin nombrarse, sin una reparación, ¿no? Yo creo que también, si a veces no tienes acceso como tal a tu sistema familiar, solo puedes observar desde lo que tú conoces, desde tu propia vida, ¿no? O sea, los patrones que se han repetido en tu vida en este momento, ¿no? O sea, haciendo un pequeño abstracto de lo que tú mencionabas, se podría decir como que los pasos para poder eh, cortar estos lazos, seamos conscientes de la raíz o no, sería, por ejemplo, observar tu vida, observar si es posible la vida de tu familia, si no solamente tu vida, tus experiencias, cuestionar desde dónde viene, o sea, ¿por qué siempre me tocan parejas que son así? ¿Por qué siempre me quedo a medias en mis proyectos, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, detectar, o sea, que a lo mejor ya detecté que lo que a mí me falla es esto, ¿no? Que a lo mejor yo no soy una persona constante, o a lo mejor yo siempre me fijo en hombres que conozco en bares, ¿no? Así. Y desde ahí, desde que ya detectaste ahora sí qué es lo que te duele, resignificarlo, ¿no? ¿Por qué? Así Porque es. entonces ya tú dices, bueno, que yo sé que lo que yo necesito sanar es esta parte, ¿no? Como tú dices, existen técnicas, constelaciones, incluso hasta en una meditación, hipnosis, chalala. Pero yo creo que ya cuando tú conoces la raíz de tu problema, ya es más fácil darle la vuelta, ¿no? O sea, que tú dices, Así es. yo decido desde hoy ya no seguir cargando con esto, sea algo mío o algo adquirido, yo decido darle la vuelta,
para mí y para las generaciones que vengan después de mí, si es que viene alguna, y si no, bueno, pues yo para vivir bien en esta experiencia de vida, en esta tierra, y pum, ¿no? Entonces, pues amigui, no sé, para ir cerrando este bello capítulo, ¿quieres compartir alguna otra? Por ejemplo, tú desde tu propia vivencia, ¿tuviste oportunidad de sanar alguna creencia de tu linaje? Fíjate qué gran pregunta, Fabi, y también quisiera complementar lo que estabas comentando ahorita y nos vamos de ahí a las creencias ya para cerrar. Fíjate que muchas veces eh, tienes toda la razón, o sea, muchas veces la forma en la que uno empieza a indagar y a querer cambiar la historia empieza por observarse uno mismo y empieza por observar ciertos patrones que incluso uno mismo trae adentro. Eso es muy importante de lo que acabas de mencionar. Y justo que una vez que te cuestionas, se empiezan a colocar las posibilidades, las diferentes formas que hay para poder sanar eso, para poderlo cambiar. Y siempre ocurre cuando uno tiene esa valentía de mirarse y esa responsabilidad de, de poderlo, de tener en sus manos la decisión de poder cambiarlo, ¿no? Y fíjate que desde ahí se une ya a esta creencia. Fíjate que por ahí yo conviví más hacia mi linaje paterno. La verdad es que de mi linaje materno no conozco tanto como me hubiera gustado, pero creo que en cierta parte de los dos lados, obviamente he visto cosas que honro y que me han ayudado también a mí a poder ir cambiando la perspectiva, ¿no? Fíjate que de lo último que estoy observando y tratando de integrar mucho ha sido como quitar ese miedo a disfrutar también. Creo que también del lado por lo menos de mi linaje paterno, hay mucho esta creencia de todo viene con mucho sobreesfuerzo, de todo viene con sacrificio, de todo viene con, eh, pues sí, Con desde el dolor un dices, ¿no? poquito, ¿no? Uh-huh. Sí, y había mucho esta creencia inconsciente de, híjole, me la estoy pasando muy bien, ¿qué cosa va a pasar mala? ¿Cómo me lo van a cobrar, no? Y si te pones a verlo, pues está horrible porque no tienes como una raíz conectada al gozo, no tienes como una raíz conectada a que también se puede relajar uno, a que también puedes disfrutar. Y también creo que otra gran creencia que esa sí ya siento más integrada ha sido al descanso. Yo he visto mucho en familiares y así, oye, ¿cómo estás? Y puede ser su día de descanso y les marcas, oye, ¿cómo estás? ¿Ya estás? Hoy es tu día de descanso. Sí, pero no estoy descansando, estoy haciendo, estoy ta. O sea, como que está mal descansar, ¿no? Uh-huh. Y para nada, o sea, justo el descanso es lo que ayuda a que puedas volver a tu centro, volver a recursarte, volver a pues tener energía, a volver a recargarte de energía para poder seguir creando y todo, y que estos espacios de relajación, de descanso son sumamente importantes y son vitales y también son muy productivos, porque estamos en esta era de, ay, sobreproducir y hacer y hacer y hacer y nos enganchamos mucho con las frases de voy a hacer que las cosas sucedan. Sí, está bien, pero también hay ritmos de la vida, también hay cosas que no están fuera, bueno, que no están en tu control y también hay cosas en las que uno poco a poco se tiene que, o sea, sí colocas toda la intención y toda la acción, pero también hay otra parte que también la lleva, digamos, a nivel energético, a nivel universo, Dios, ángeles, lo que tú quieras, en lo que tú creas, pero también está esa otra parte, ¿no? Que no podemos hacer todo solos. Y desde ahí, pues se conecta con esta creencia de superproducir y superhacer. Yo creo que yo ya lo estoy integrando un poquito más, esa creencia de está bien descansar, es necesario también. Y creo que también eso ya se lo estoy y fomentando a mis hijos, que también hay espacios para recursarse, también hay espacios donde está bien sentarte, tomarte un tecito, también está bien sentarte y tomar un ratito el sol y poder recargarte. Creo que esas han sido las últimas dos creencias que ahorita estoy pues ahí resignificando, recursando.
¿Tú cuál ha sido la Es que creencia, Miguel? ¿Cuál ha sido van la que saliendo traes más, ahorita? ¿no? O Así sea, es. pero como tú dices, yo vine por esto, o sea, a trabajar esto, y de repente empiezan a salir otras 30 más y dices, ah, caray, yo pensé que era esto nada más, ¿no? Solo esto, Pero pues sí. así es, o sea, realmente estamos hechos como de muchos parchecitos a lo largo de todas nuestras existencias y nuestras vivencias. Y así, o sea, Así como es. estas colchas que estaban hechas como de varios remedios, pues así estamos nosotros, ¿no? Pues Sí. yo, amiga, creo que lo más fuerte fue algo que trabajamos juntas, que fue el tema de la salud en las mujeres de mi familia. Yo sí tuve la Mm, oportunidad de detectar que esta herencia de mujeres solas y enfermas venía de una antepasada mía. Y mm, justamente, o sea, el tema de una enfermedad fuerte había estado rebotando, así como en una generación, en otra, pero en las mujeres, ¿no? Llegó a mí. Tuve la oportunidad, como decíamos, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de observarlo, de cuestionar de dónde venía, detectar, o sea, obviamente pues con ciertas herramientas, como decíamos hace un momento, no hay una regla establecida en cuanto a herramientas de ayuda. Cada quien puede solicitar la ayuda que mejor le vibre y que mejor, que sea más afín a ti, ¿no? Entonces, gracias a estas herramientas, que en mi caso fue una sanación con ángeles, yo pude detectar de dónde venía esta enfermedad que me había sido heredada por mi linaje. Pude liberarla, o sea, hablé con ella, le agradecí lo que me había enseñado y que así como me había enseñado, nuestro ciclo había terminado y la despedí y vi cómo se fue y todo. Pero bueno, ya después profundizando un poco más, por ejemplo, ya en hipnosis, pude trabajarlo aún más a profundidad, pude compartirlo con las mujeres de mi linaje y decirles, oigan, esta es, ahora sí que ya encontré cuál es la piedra roseta de nuestra situación, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo, vamos a honrarla, porque finalmente, pues de ella salimos todas. Y creo que ujú. hasta ahora, digo, también he trabajado otras creencias, pero creo que esa ha sido la más impactante para mí por cómo se presentó, porque también tuve yo la oportunidad de canalizar un mensaje de mi ancestra, donde ella me decía que esa herencia no era lo que ella nos quería dejar, ¿no? Me lo decía así como, o sea, como con ese amor de abuela que te transmite como la típica abuelita que te hace tu chocolatito y que te abraza y te teje tu suéter, así. Y ella me decía, no era lo que yo les quería heredar a ustedes, ¿no? Entonces, Claro. gracias a ese acercamiento que yo tuve con ella, se pudo cortar y resignificar ese dolor, esa angustia que ella vivió y que nosotras traíamos en nuestra memoria celular sin saber por qué y que se había gestado en enfermedades. Yo tuve la oportunidad de resignificarlo. Así es. Y fíjate qué importante esto que mencionas, Fabi, como al final del día, y lo hemos visto en todos los casos, eh, y lo veo con mis pacientes, al final del día, lo que quieren todos los ancestros es que seas feliz. Lo que quieren es que puedas cambiar la historia. Lo que quieren es que puedas resignificarlo y hacerlo de una manera diferente. Ujú. Al final, lo que quieren para ti es la luz y eso es lo más importante y justo lo que decía ahorita, ¿no? Esta herencia de estos miedos, de estos patrones, de estos traumas, de estas lealtades y todo, para nada lo hacen de manera consciente, una, y dos, no es a manera de condena, es porque así actuamos a nivel álmico, a nivel evolutivo, a nivel biológico, así es como funciona. Y entonces desde ahí nos da mucha pauta a tener esta responsabilidad, este entendimiento compasivo y profundo de que sí podemos cambiar la historia. Y pues bueno, ahora sí ya para cerrar, no sé si quieras agregar algo más, Migi. Sí, tocaste, bueno, dijiste algo que yo también quería compartir antes de cerrar, que justo es eso, ¿no? Ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? No ser siempre tan severos con nuestro camino, con nuestro bagaje de vida, ¿no? No porque a lo mejor te hayas divorciado 5 veces, porque no hayas alcanzado la prosperidad económica que tú quisieras, o porque, no sé, por N cantidad de situaciones, no por eso
quiere decir que eres un fracaso, que la vida no te quiere, que Dios no está contigo, porque siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar desde donde estemos. Si tienes 60 años o tienes 10 años y quieres hacerlo diferente, está en tus manos la capacidad de hacerlo, de reinventarte y de transformar tu vida. Entonces, yo creo que todos nuestros errores, nuestros defectos, si tú quieres, no hay que verlos desde el juicio, sino desde la compasión, ¿no? Y decir, a lo mejor estas veces que yo he sentido que me he equivocado, puede que realmente sea una creencia que está arraigada dentro de mí y que es el momento de modificarla, ¿no? Porque también otra cosa, cuando tú te haces consciente de algo, es porque ya conectaste con esa chispa divina que te está diciendo, es como el foquito rojo, que te dice, algo ya no funciona, tienes que ponerle atención a esto, ¿no? Y trabájalo. Entonces, si tú ya estás en ese punto, es porque tienes todas las herramientas y el camino se está abriendo para que lo trabajes, desde el amor y desde la conciencia. Así es. Ay, pues muchas gracias como siempre por la charla, amigui. Y pues muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, espero que este episodio les haya sido de utilidad, que les haya entretenido y nos despedimos.